El día de hoy vamos a estar analizando las Inequality reflexiones guidelines presented, feministas sobre las directrices which were recently voluntarias sobre igualdad approved de at the género Committee on World Food recientemente Security. acordadas en el And we will be comité looking de at la cumbre its del mundo its mundial en Roma. applicability, Vamos a ver o analizar including su for social posibilidad de protection and aplicarse climate action. particularmente para la Let me protección introduce social. myself. My name is Me Ruchi voy a presentar. Tripathi. I Soy am one Ruchi of the Tripathi. technical Soy una de facilitators las along with my facilitadoras colleague técnicas Manish, junto con and mi colega Marí. not sure there are other colleagues Y no also estoy here. segura de que haya otras From the colegas working group aquí en esta sesión del and grupo de with trabajo. ESO. It is my pleasure to Y eh, facilitate this session es un today. placer We have a facilitar la really sesión del día de exciting hoy. feminist panel Realmente of es five un amazing, panel inspiring maravilloso de women 5 who will be talking mujeres about realmente inspiradoras que van a estar guidelines. compartiendo con And nosotros estas before I directrices hand voluntarias. over to our Y speakers, or at antes least de to darle la Ruchi, palabra a la primera we oradora, might stay quisiera for people who are brevemente not familiar anunciar que with para quienes no what están CFS familiarizadas just con lo shared. que es We CFA, held a perdón, summit in addition CSF, on the Committee on World Food tienen Security, as well información as the sobre civil lo que society es la indigenous acción contra peoples el democracy. hambre, también la sociedad civil y So también el CFS, mecanismo the de los Committee on World pueblos. Food La Security, is the foremost CSF governance o el mechanism Comité sobre on la Seguridad Alimentaria es supervision justamente around este food mecanismo security. de coordinación de políticas y It gobernanza has en been torno a formed, la seguridad and de nutrición. in its participation Ahora incluye la from participación de civil society and indigenous la peoples, sociedad of civil, de which los we are pueblos part of. It's a originarios, civil del que society and somos indigenous parte peoples como sociedad mechanism. civil It también, involves member states dentro de of esos mecanismos, y esto and incluye a los what's Estados unique miembros. about Y lo que the realmente es CFS is único that de we as the la civil society and CSF indigenous es que peoples nosotros are incluimos justamente admitted sociedad really as civil y pueblos participants originarios, in incluidos this realmente como space, not participantes as en estos espacios, observers, no como not as observadores, no en participants. calidad de, And that is de observadores, somos key in participantes. Y the esto UN space. tiene un carácter And this único en espacios really de Naciones creates Unidas. a Esto amazing promueve dynamic where una we are able to dinámica bring realmente forward maravillosa donde lived podemos realities and experiences impulsar of y dar constituents, visibilidad a algunas populations, realidades en nuestros farmers, constituyentes, women, de los um, agricultores, de mujeres, de a non-binary and poblaciones other o de la comunidad no binaria y genders. también de And otros géneros this marginalizados. dynamic space has Y este espacio produced tan several dinámico ha policy logrado guidelines producir muchas which are, directrices de though voluntary políticas in que nature, have really en su helped esencia son voluntarias, pero más allá de human eso han rights ayudado a agenda promover la and agenda en derechos humanos implementation of right to y la food. So implementación today también we're del talking derecho a los about the alimentos. gender Hoy entonces guidelines, vamos a estar hablando de estas and directrices sobre you will have a género chance to ask y van a tener la questions. posibilidad de hacer Would preguntas. suggest that as speakers Quisiera are sugerir que a making medida you would que like las to oradoras add hacen sus or presentaciones, si hay contribute algo or que quieran ask, agregar, please use the contribuir chat o function. consultar, por Towards favor, the end, we will have em, a chance to apunten sus preguntas. Hacia el respond final as vamos a tener un your espacio para dar questions, respuesta a la suggestions, mayoría and de las answers preguntas, are welcome. sugerencias o So comentarios que hayan volcado. without further ado, I Sin would like más, to invite our entonces first quiero speaker. invitar a nuestra It's my primera pleasure to oradora. invite Es Jean un Kurtz placer from the invitar Land a G Workers Food Alliance. de la She is a Alianza member de of Trabajadores the Agrícolas, es Coordinating miembro Committee of del Civil Comité Society and Coordinador Indigenous de la Peoples Sociedad Civil de los Pueblos Mechanism. Originarios, del She has Mecanismo de los been Pueblos an active Originarios, ha participant estado in como participante negotiations, activo de las and negociaciones she's sobre going to género. speak about the Va a estar negotiations and hablando sobre las negociaciones expectations y that las we have expectativas que as civil nosotros society, tenemos including some of como the sociedad civil, shortcomings of incluyendo guidelines which algunas were de las recently adopted. desventajas o So, G, you impedimentos have de las 8 minutes. directrices Over recientemente to you. adoptadas. G, tienes entonces 8 minutos. Adelante, por favor. Thank you, Muchas Ruchi. gracias. And Gracias, I should Ruchi. add that Debería Land agregar Workers quizás Alliance que la are Alianza de Agricultores o currently a Trabajadores member Agrícolas of es miembro en Levia Reino Unido Campesina, también as I'm de Levia representing Campesina. um, Represento entonces participating as y a participo member of La tanto Via como Campesina. miembro de Where do I begin? La Vía Campesina. This has been ¿Dónde a long comenzar? process Esto ha sido un proceso for muy CSIPM. extenso It's para la been just beginning CSIPM. with the
Esto guidelines no comenzó even solamente from con las women and directrices, diverse genders esto who fue mucho were más atrás already con part agendas of diversas, the mujeres que CSIPM ya eran about parte 8 de years ago. este compuesto de And la we CSIPM actually work años atrás, 3 años atrás. began in 2016. El trabajo realmente comenzó en And el 2016. this has been a tough Esto ha process sido, como he for mencionado, un proceso the women and extenso, diverse difícil genders involved. para las mujeres y para los And we diversos felt géneros, almost y se ha violence sentido in the casi, diría past yo, como algo because violento of en el the pasado, responses, because a of causa de las how respuestas, many of a the causa member states de cómo muchos de los Estados miembros reacted to reaccionaron particular concepts. a ciertos And conceptos en particular. it was a process Y where bueno, esto es un we really proceso en felt let realidad down donde nosotros as realmente nos women sentimos and diverse decepcionadas, genders. desilusionadas como mujeres y como But personas de saying género that, diverso. it Dicho is esto, a partial win. This es is the una first victoria framework parcial. on Este es gender el primer equality and marco women's en lo empowerment que es igualdad de género y empoderamiento in de the mujeres CFS. en el So it provides CSF. a grounding. Por lo tanto, It nos provides da a a first nosotros step on fundamentos, un paso building inicial, on un our rights, puntapié on para building poder our seguir right trabajando sobre to food. nuestros derechos Um, a la alimentación but para las there are mujeres, shortcomings, quite a pero, few sin shortcomings, embargo, and hay I'm going to algunos go through all of obstáculos, them hay in 8 minutes, algunas but I'll carencias. No focus puedo cubrir on todos the en estos ocho initial minutos, framework pero voy a of centrarme en el marco intersectionality. inicial de I estas will look at interseccionalidades. violence, Voy a analizar sexual también violence, la violencia y la and violencia how it sexual en was particular y cómo virtually esto virtualmente invisibilized fue in the hecho process. invisible a lo And largo del proceso. I will question whether, Y as women and nuestra diverse pregunta es la genders, siguiente: como mujeres y como are we personas de even género diverso, worthy of the right to food? ¿somos dignas o Are we merecemos el considered derecho a los human alimentos? ¿Se nos enough consideran seres to humanos lo have our suficientemente right humanas to food? para poder So tener el derecho a la intersectionality alimentación? Así que was la the original interseccionalidad framework fue el for marco these inicial, guidelines, original para estas and directrices, it became y marginalized se through tornó the process. un proceso marginalizado. Perdón, hay micrófonos abiertos. And marginalized in such a way in that it was Marginalizado considered de contentious. modo que fue And I hasta think that was considerado multiple. bastante Some of polémico, the member bastante states had agreed, violento también, I think the incluso majority of puntos en los member que se habían states acordado, la mayoría de los didn't Estados miembros understand no what it entendieron meant. And exactamente qué coming significaba. from the feminist world, Viniendo del mundo feminista, coming from sort of viniendo the de diverse gender eh, background as well, un entorno, un I contexto de really género diverso understand también, that women nosotros and diverse genders comprendemos que las are mujeres y all las personas de género facing diverso no issues. viven en Um, una vida con un único we have problema. multiple oppressions Nosotros tenemos and multiple múltiples oppressions opresiones that compound, and que en that realidad se intersectionality combinan, is about y la analyzing interseccionalidad tiene que how ver justamente con poder it has analizar el impacts poder on our y lives. cómo esto genera un And impacto en this nuestras vidas. wasn't understood. Esto realmente no This fue was seen as something bien recibido, no fue bien bringing entendido. Nosotros diversity, which was queríamos poder contentious as well, aportar diversidad, pero esto and it también wasn't fue rechazado understood. de alguna manera y And no fue, vuelvo a repetirlo, as no fue feminists, entendido. Fue bastante polémico y it is contencioso. Como the feministas, core of what we este do. es un Um, llamado that justamente a we're lo que nosotros hacemos. organizing not just for ourselves, but we are Nosotros organizing debemos for organizarnos no solo everyone's para lives. nosotras, sino So when para las we vidas de todas las cover personas, de modo que rights cuando matters, nosotros contemos others realmente have con nuestros voice derechos en matters. nuestras manos, And todas las demás personas van a poder ver it la was concreción de sus I have to derechos. say it Fue was realmente continuously agotador, debo decirlo, constantly debo having confesarlo, to fue explain constantemente un what tener que explicar intersectionality is. qué significa la The other interseccionalidad. aspect
El otro aspecto, que también fue bastante polémico, fue el mencionar a los géneros diversos. El patriarcado estaba encendido, por así llamarlo, en el dilema binario, en esa dicotomía, y el tratar de entender que no todo el mundo, no todas las personas se identifican como mujer, fue realmente agotador, y que nosotros tenemos géneros diversos que experimentan opresión, que impactan necesariamente en su derecho a la alimentación y a los alimentos. Esto también fue violento. Si uno va al sitio web de CSIPM, van a ver espacios donde nosotros expresamos nuestra vida, expresamos el impacto de ser personas con género diverso, de ser personas diversas. Y esto simplemente no se entendió. Y como Richie mencionó, el poder de la CSIPM es que nosotros podamos realmente aportar nuestras vidas y nuestras experiencias reales, que nosotros podamos traer las vidas, las voces de millones de personas y sus experiencias a la mesa de formulación de políticas. Y sin embargo, esto no fue tenido en cuenta, fue totalmente ignorado. Hay estudios y estudios sobre la violencia sexual perpetrados contra las mujeres, niñas y personas de género diverso que impactan directamente en el derecho a los alimentos, y aún así esto fue invisibilizado en la mesa de discusión. Y creo personalmente que una de las razones por las que estamos aquí como en ONU Mujeres es que necesitamos fortalecer nuestras voces, estando y alzándonos en solidaridad con otras mujeres que están luchando también, y con personas de género diverso también que están luchando por sus derechos. Esto realmente se volvió claro en la llamada. Nosotros existimos y exigimos que se cumplan nuestros derechos. Y al día de hoy continuamos dentro de ese comité sobre la seguridad alimentaria para poder abogar en pos de nuestros derechos y para poder construir también este documento para ver realmente una política que plasme nuestras realidades. Creo que esta desilusión, esta decepción radica en que esto se suponía que sería un documento transformador. Y sí es probable quizás que transforme las vidas de algunas mujeres, pero realmente volver hacia atrás, retroceder a un lenguaje que pueda dar respuesta al género en vez de transformador de género, el volver hacia atrás en conceptos que durante mucho tiempo ya habíamos logrado cambiar, es de hecho muy, muy doloroso. Pero desde luego nos va a fortalecer. Somos un grupo de mujeres y de personas de género diverso, y creo firmemente que esto nos va a fortalecer. Nos ha fortalecido, pero voy a detenerme aquí porque creo que para muchas de nuestros colegas, para muchos de nuestros pueblos, realmente seguramente habrá preguntas más que respuestas tal vez. Así que muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Dee, por una introducción tan exhaustiva con respecto a las directrices, y que en esta oportunidad también realmente nos habíamos involucrado esperando, como Dee mencionó, que se iban a poder volcar y plasmar y dar visibilidad a estas experiencias reales, porque es importante que vieran que esto impactaba en nuestra realidad. Bueno, qué oportunidad perdida. Desde luego es una desilusión, pero nos fortalecerá. Ahora quisiera, con mucho placer, escuchar a Diana Heckman,
que es del Consejo Internacional de Tratado en India, también es miembro de la CSIPM, del Comité de Coordinación, ha sido miembro activo de las negociaciones sobre género en el Comité de Seguridad Alimentaria, y ahora quisiera pedirle a Taina que diera su perspectiva sobre las directrices. Adelante, por favor, Taina. Buenos días, gracias Richie, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación a este evento paralelo. Soy indígena del pueblo Cuna de Panamá y bueno, gracias por permitirme recapitular mi experiencia y observaciones durante el proceso de negociaciones sobre directrices voluntarias para la equidad de género y empoderamiento de mujeres y niñas del Comité de Seguridad Mundial, Alimentaria Mundial. Quiero empezar que como mujer indígena parto del reconocimiento de lo que son nuestros derechos universales, inalienables, básicos y fundamentales. Aclaro que aún siendo titulares de derechos, hemos sido históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones, el control de nuestros recursos naturales, tierras y territorios, y del acceso jurídico, social y económico, entre muchos otros. Es fundamental que se reconozca el derecho de las mujeres a participar activamente en la gestión, acceso y control de los recursos, ya que nuestro papel es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los mismos y en este caso fomentar la buena alimentación y nutrición de la cual depende la supervivencia de nuestros pueblos. Es imperante recalcar y hacer referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas, y la importantísima Recomendación General número 39 de la CEDAW sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Es necesario que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y en particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Este principio es fundamental para garantizar que las decisiones que afectan a los pueblos indígenas se tomen de forma justa y equitativa, respetando su cultura, tradiciones y formas de vida. El consentimiento libre, previo e informado no es una opción, es un derecho. Sin embargo, durante las negociaciones nos encontramos una y otra vez haciendo estas aclaraciones ante Estados miembros que continúan calificando este derecho como si fuera una opción. Creo que después de tantas luchas de los pueblos indígenas, esto no puede seguir así. Otro punto muy importante es que los pueblos indígenas tienen una cosmovisión y una relación especial con la tierra y los recursos naturales, que debe ser respetada y protegida. Por lo tanto, es necesario reconocer la gran diferencia que existe entre los que son pueblos indígenas y las comunidades locales, que no somos iguales. Este fue otro punto en el que tuvimos que incidir en varias ocasiones. No son lo mismo y cualquier intento por forzar o inferir lo contrario es una violación a nuestros derechos. Hago énfasis en la sección 4, cuarta A de la Recomendación General número 39 de la CEDAW, la cual aborda el tema de múltiples e interseccionales formas de discriminación. Este fue un tema que generó muchísima resistencia a nuestra delegación por parte de algunos Estados miembros. Aun cuando mi colega aquí presente, Dee Woods, presentó ejemplos explícitos, dichos estados se mantuvieron renuentes a utilizar esta terminología. Aunque pueda causarle sorpresa, otro término que aunque muy relevante causó gran debate y resistencia fue el mencionar las violencias sexuales basadas en género. Aun cuando dichas violencias se viven diariamente en nuestras comunidades y estados, enfrentamos muchísima oposición. Es también fundamental reconocer
y garantizar los derechos de los campesinos y campesinas, que desempeñan un papel clave en la producción de alimentos y en la soberanía alimentaria. Es de gran importancia que se les reconozca como sujetos de derecho y se les garantice el acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo su actividad de forma sostenible. Debido a la limitación debido al tiempo que tenemos, les invito a que visiten la página web para que puedan leer la evaluación por el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas de las directrices voluntarias del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre la igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas, y la cual está en inglés, español y francés, que sería bueno e importante que lo conozcan. También la importancia que sepan que a través de este largo proceso que mi compañera mencionó, que no fue 2 años, sino más tiempo, y en otros tipos de negociaciones, en los documentos también hemos visto este tipo de discriminación, este tipo de interferencia con los lenguajes acordados. Que sepan que a través del largo proceso de negociaciones en línea y en persona encontramos tanta resistencia que nosotros como mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas determinamos hacer un acto de ausencia durante una parte de la tercera reunión de negociación, hasta que nos fue otorgada la palabra. Allí dejamos saber que siendo un mecanismo que representa a la sociedad civil y pueblos indígenas, no nos sentimos escuchados en dicho espacio. Luego de que cada representante del mecanismo expusiera su sentir, la delegación tuvo que salir de la sala. Durante la sesión 51, la delegación del mecanismo de sociedad civil presentó su intervención respaldada por un acto en silencio por parte de otros miembros del mecanismo con carteles en sala, los cuales hacían alusión a las áreas de gran importancia en las negociaciones, como lo antes mencionado, entre otros. Podemos ver también, hay un enlace de YouTube en la que ustedes pueden ver este rechazo que teníamos, este dolor que sentíamos, este sentimiento que teníamos. Aún antes dichos retos, el mecanismo acogió las directrices como una base para la continuación del trabajo inclusivo y uno que ofrezca la oportunidad para una verdadera equidad de género y el empoderamiento de mujeres y niños. Para concluir, aludo a la hoja de evaluación antes mencionadas y los exhorto a meditar sobre ello. No hay motivo de celebración, sino que el trabajo debe continuar para eliminar la discriminación de género, revertir el sistema patriarcal de opresión y transformar las políticas para la igualdad de género. Quisiera dejar como una reflexión cuando estamos en estos tipos de negociaciones, cuando se usa un lenguaje acordado en los espacios de las Naciones Unidas, que cuando lo vamos a utilizar nos dicen eso es en Nueva York y no aquí, eso es en tal espacio y no aquí. Yo quisiera entender cómo lo podemos utilizar, si es un derecho adquirido por nosotros como pueblos indígenas. Gracias, Tocos Nueve. Thank you so much, Taina, for those really powerful words. Muchísimas gracias, Tania, por estas palabras tan poderosas y también hablar de los derechos de los pueblos indígenas y el compromiso con la cosmovisión, con la tierra y los recursos naturales. Ahora quiero invitar a la señora Beriosta Morrison González, que es representante alterna de la Misión Permanente de la República Dominicana de las agencias de Naciones Unidas, y estamos muy agradecidas de tenerla aquí porque la señora González fue también presidenta y también anteriormente, y ella vio estas directrices cuando se completaron. Como escucharon de mis colegas, hemos tenido distintos momentos tensos, dificultades en las negociaciones, así que realmente valoramos que esté aquí la señora Berioska, y nos gustaría escuchar qué es lo que pueden hacer los Estados miembros y otros actores en cuanto a la implementación de estas directrices y seguir continuando y mejorando los derechos humanos. Gracias.
Muchísimas gracias y gracias por darme la palabra. Espero que me estén escuchando bien. Yo preparé mis palabras en inglés, pero quizás tendría que pasar al español, pero voy a hacer una gran parte en inglés y obviamente para respuestas y comentarios voy a volver al español. Así que muchas gracias por darme la palabra y por haberme invitado a ser parte de este evento tan importante. No nos olvidemos que esto es un evento paralelo de la CSW. Cuando yo estaba en Nueva York antes de ir a Roma. La CSW siempre era un gran lugar para estar allí, para mujeres y para una diplomática, la sororidad, el conocimiento, el optimismo que una sentía sabiendo que las cosas siempre iban a mejorar cuando trabajábamos juntas, siempre era algo bueno. Siempre estuve muy contenta de ser parte de estos eventos, incluso virtualmente. Como han escuchado, estas directrices fueron avaladas por miembros estados en octubre en la reunión 51. Fue un placer y creo que fue un proceso de aprendizaje como cofacilitadora hacia el final de este esfuerzo colectivo que nos ha llegado a esta recta final. Creo que todos los participantes deberían sentirse orgullosas de esto, por lo menos de esto. No obstante, como han escuchado, ha sido eh, una, un camino difícil de recorrer, ¿no? Y debido a es un tema tan difícil, no debería serlo, pero es un tema tan difícil en todo esto para nosotras y no fue un resultado perfecto. Haber participado yo misma en tantas de estas negociaciones multilaterales, esto es una sensación que uno tiene que aprender, diría, lamentablemente, a vivir con ello. Estos documentos, especialmente estas directrices voluntarias, son el resultado de negociaciones y de consensos. Entonces, por defecto, no son lo que esperamos cuando empezamos a trabajar en ello. Entonces, participar en estos procesos, por lo menos nos comprometemos a avanzar, a veces de manera lenta, pero sí a avanzar, progresar en muchos temas que en definitiva nos afectan a todas, a todos. Pero algo muy importante que las diplomáticas, especialmente quienes trabajamos en las negociaciones multilaterales, siempre tenemos que tratar de tener en cuenta es asegurarnos que nuestros esfuerzos ¿no? Pueden estar en una hoja de papel, en un documento muy bonito, pero tienen que ser documentos implementables, tienen que tener un impacto, aunque sea pequeño, en las vidas de las personas a quienes les damos nuestros servicios, en las comunidades, cuando hablamos de las vidas de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Entonces, permítanme tomarme este momento para felicitar al mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas por sus esfuerzos en las negociaciones. Fue muy bueno vernos retadas por su compromiso, su activismo para siempre mantener un estándar más elevado. Siempre me han brindado una inspiración personal a mí. Muchísimas gracias. Así que como anécdota, perdón, pero hay micrófonos abiertos. Como anécdota para todos ustedes, en las negociaciones hay algo que yo seguía preguntándoles a colegas, era, ¿van a poder implementar esto? O sea, ¿esto es algo con lo que pueden trabajar en sus interacciones con los Estados miembros? Y la respuesta siempre fue que sí. ¿Y cómo? Entonces, esto era lo que nos mantenía a todas adelante. Esto se puede implementar, esto es un paso hacia adelante. En esto me quiero focalizar ahora, en la implementación. La adopción de este documento, yo creo que marca un momento que es un hito pivoteable, pero como escucharon, la equidad
de género y el empoderamiento de mujeres y de niñas tiene que seguir evolucionando y va a seguir evolucionando en distintas velocidades, en distintos contextos nacionales. Va a evolucionar, pero para que esto ocurra necesitamos un esfuerzo colectivo y esto es de los Estados miembros, de la sociedad civil, del sector privado, de las organizaciones internacionales. Y esto es en la adopción y la implementación de estas directrices voluntarias. Todos estos actores son importantes para hacer avanzar esto. Me voy a focalizar en algunas áreas que creo que donde creo que podemos mejorar la implementación. No quiero detenerme mucho, voy a mencionar algunas áreas. La primera es la difusión y este evento es un paso importante. Tenemos que salir de la burbuja de Roma, de la burbuja del Comité de Seguridad Alimentaria. Hay una burbuja de la CSA. El mundo tiene que saber qué es lo que hacemos en esta plataforma tan única. Yo me sorprendí mucho en cuanto a cuántas personas no tenían idea de qué se trataba el Comité de Seguridad Alimentaria o de la importancia del trabajo que nosotras hacemos. Entonces, para asegurar esto, creo que el Comité de Seguridad Alimentaria se está embarcando en una travesía que tenemos que respaldar, que es un plan de acción en aumentar la toma de conciencia y en la utilidad de los resultados. Necesitamos participar en este proceso. Es la única manera en la que podemos asegurarnos de que lo que hacemos sea conocido. Entonces, del lado de los Estados miembros, obviamente tenemos la responsabilidad principal de promover el Comité de Seguridad Alimentaria y utilizar estos acuerdos en todos los niveles, pero este trabajo de difusión también tiene que darse a nivel nacional con los colectivos que trabajan en el terreno. Conociendo las directrices muy bien, puede empoderar a estos actores para que quienes toman las decisiones conozcan la herramienta y cómo utilizarse. Entonces, el trabajo de difusión es muy importante. Lo segundo es la participación institucional. Creo que desde la perspectiva de Estados miembros tenemos que tratar de vencer la burocracia. Tenemos que hacer que funcione. Y este documento es un gran ejemplo para hacerlo. El documento y el análisis que nosotras hacemos en cuanto a la implementación de todo o algo del contenido que hemos negociado aquí tiene que tener un alcance amplio institucional a los ministerios relevantes, las instituciones que pueden hacer uso del documento. Una manera eficiente de hacerlo es poder participar con distintas representaciones federales a nivel nacional, con autoridades que puedan dar apoyo. Entonces, tenemos que hacerlo propio y tenemos que tratar de implementarlo de muchas maneras a nivel nacional. Luego tenemos a los congresos, los parlamentos, ¿no? Las directrices voluntarias instan a implementar y fortalecer la legislación para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Esto es uno de los pilares más importantes de esto y esto involucra a organizaciones de base, representaciones locales. Esto es capcioso, pero es algo clave. Tenemos que trabajar en esto. Y el tercer punto, y para mí el punto final, es el financiamiento, la financiación. La FAO va a lanzar este compromiso para terminar con em, para alcanzar la igualdad de género y la seguridad alimentaria. Esto va a ser dirigido desde Nueva York a distintos países, desde el norte global, el sur global, a organizaciones multilaterales, al el sector privado, organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos tratando de trabajar con la FAO para poder trabajar en el tema de la financiación. Sin el financiamiento no podemos hacerlo, así que tenemos que hacerlo. Voy a pasar al español para concluir. Es el inicio de un largo camino, queda muchísimo por hacer, pero creo que tenemos que reconocer que esta es una base que costó mucho tiempo, que costó muchísimo esfuerzo, pero que refleja el trabajo de todas, de todos, que nos unimos para poder lograr un producto que no es perfecto,
pero que logramos pasar. Against all odds. So, muchísimas gracias por la oportunidad de Contra estar aquí. todos los pronósticos. Así que muchísimas Aquí en línea para cualquier comentario o pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Thank you so much, Ms. Gonzalez. Muchísimas gracias, for really laying señorita out some González, practical por steps poder that the states plantear and algunos countries can take pasos in prácticos que los adopting Estados these miembros y las policies. instituciones pueden But tomar para also poder for promover estas reminding directrices y us of también the por energy and recordarnos enthusiasm de la that energía y del these entusiasmo spaces can que offer. estos espacios And which feministas is why, pueden as you ofrecer. said, we are here Y esa es at la the razón por la que, como has CSW mencionado, to estamos aquí really en la focus on CSW para our poder plans hablar, for centrándonos deeper en poder alliances llegar y in formar spaces. buenas Thank you so alianzas much. para poder dar más visibilidad a las mujeres en Now, estos I would espacios. like to invite Ahora our next quisiera speaker, invitar a nuestra Ms. próxima oradora, Elizabeth Racine. a la She señorita is Elizabeth from Heard the National Racine. Council for Food Ella es del Security Consejo in Nacional para la Brazil, Seguridad in Brazil. Alimentaria, CONSEA, She's a en Brasil. professor Es at profesora University of Brasilia, en la Universidad de and she's Brasilia also a member y of también the es high-level panel miembro of del experts panel de alto nivel de expertos at the CFS. She en is el Comité an expert on food de Seguridad safety and Alimentaria, security. She has experta been en long seguridad, advocacy for en food salud, security, nutrición and alimentaria we look forward to y hearing some ansiamos y estamos perspective sumamente in terms entusiasmados de of poder how we escuchar a can Elizabeta advance para these ver cómo policies. podemos Thank you so promover much. estas directrices. Muchísimas gracias. Adelante. Voy a hablar en español. Bien. Muchas gracias por la invitación en este momento que es tan importante. Hace pocos días, en realidad estamos en un mes de movilización de las mujeres por derechos, por igualdad. Entonces es muy oportuno esta sesión. Bom, Di y las otras personas que me antecedieron ya pusieron toda la situación y el proceso, ¿no?, de negociación de las directrices. Voy a hablar un poco de aspectos más generales y ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? Sí. Algunos aspectos más generales y un punto que Berioska también habló. No hay, me parece que no es más necesario, por supuesto es siempre necesario, mas tenemos una cantidad de evidencias, pueden ser académicas, pueden ser muy prácticas, políticas, de que la desigualdad de género y las violaciones de los derechos de las mujeres están más presentes en países que tienen una organización política mucho más autoritaria y también situaciones de desigualdad, pobreza. Entonces, la desigualdad de género y las violaciones de los derechos de las mujeres son consecuencia, mas también son factores de pobreza y de sistemas autoritários, né, do ponto de vista político. Então, quando lutamos por los derechos de las mujeres ou por la implementação de las diretrizes voluntárias, pensando em aspectos mais concretos, mais específicos, estamos, em realidade, enfrentando uma luta que é uma luta que tem raízes muito mais profundas, né, em termos da organização política e social, não só de países isolados, mas do mundo como todo, não, do globo. Então, do ponto de vista da sociedade civil, há uma luta que o mecanismo hace parte, o conjunto de organizações que estão mais allá do mecanismo estão fazendo parte, que é para que a sociedade, primeiro, reconozca o papel, o rol das mulheres, não só em termos econômicos, mas em termos sociais e políticos, não? Há que manejar cambio de mentalidade, cambio de cultura, e isso não é processo fácil de fazer, não é processo de curto prazo, é processo de, pelo menos, mediano e longo prazo, mas que há que começar e reforçar. E isso faz respeito,
por seguro por las organizaciones que trabajan en esta renda, mas é uma responsabilidade da sociedade como um todo. É uma responsabilidade, por exemplo, de que o próprio sistema educacional de los países empecem a trabalhar uma cultura de direito e especificamente o direito das mulheres. Em termos específicos das diretrizes voluntárias, me parece que temos não só dois retos, mas me vou a focalizar em dois retos. Um reto é fazer que as diretrizes sejam conhecidas por dentro dos países e por dentro da sociedade dos países. Uma negociação que passa em el Comitê de Seguridade Alimentária não é necessariamente uma discussão e um resultado que chega em los países. Não, Berioska estava mencionando que estava surpresa como as pessoas, ou mesmo os governos, não conhecem o comitê. Imagina quando pensas por dentro de los países. As pessoas, há uma necessidade, e isso não só em las diretrizes de las mulheres de gênero, mas uma necessidade de las decisões, os processos e a agenda do Comitê de Seguridade Alimentária seja muito mais conhecida por dentro de los países, por dentro de los distintos setores que têm responsabilidade por las discussões e por la implementação de las decisões do comitê. Qualquer uma de nós que participamos de algum processo do CSA sabe muito bem que muitas vezes as pessoas que participam e que estão ubicadas só em Roma, por supuesto, têm um contato com seus países, com seu governo, mas grande parte das vezes são com setores muito específicos, às vezes solamente com agricultura, que grande parte das vezes tem uma perspectiva muito mais conservadora de los temas e de los cambios necessários. Então, há reto por dentro do CSA de ser muito mais validado e reforçado no nível nacional. E por parte da sociedade civil, me parece que temos uma missão também de fazer com que a agenda do CSA, as decisões do CSA, sejam conhecidas não só por dentro de nossas organizações e movimentos, mas de uma maneira muito mais ampla. Há distintos movimentos, distintas organizações que têm uma conexão com nossa agenda, mas não necessariamente têm contato com os processos e as decisões do CSA. E isso, sumado, não, se adiciona a necessidade da sociedade em geral conhecer as decisões, as propostas, o quanto as propostas têm um potencial de câmbio, não só específico do tema que se trata, mas um câmbio que contribui de uma maneira muito mais ampla com a justiça social, com o desenvolvimento dos países de uma maneira mais coordenada, mais abordada. E nisso me parece que há um ponto que é uma discussão que todo o tempo passa em el mecanismo, em el CSA, em la agenda de segurança alimentar e nutricional, que há que continuar reto que me parece hoje dos retos estruturais que nos deparamos agora, que as regras, as condições, os princípios da governança, não, da segurança alimentar e nutricional e dos sistemas alimentares. Há que manter a luta por processo de governança que seja, de fato, representativo, diverso, democrático, com controle e participação social e que seja protegido de conflito de interesses, porque a captura corporativa de los sistemas alimentarios tiene hoy una complexidad mucho más importante do que cuando empezamos a hacer essa discussão. Não, há uma captura corporativa de las cuestiones objetivas de los sistemas alimentarios, mas há hoje uma captura corporativa del imaginário de la agenda, de la narrativa. E esse é um ponto muito, muito importante, porque
coisas que para nós outras são absolutamente óbvias, são absolutamente necessárias, não necessariamente são compreendidas dessa maneira por um grupo mais amplo. E para conquistar os resultados que são necessários, necessitamos de uma base social muito mais ampla do que temos hoje, porque, por supuesto, as demandas e a luta das organizações e movimentos são essenciais, são necessárias, mas a pressão que necessitamos para os cambios é uma pressão de ter um apoio social mais amplo. Muitas graças. Muchísimas gracias, Elisabetta, por recordarnos realmente que la igualdad de género y la transformación es un proceso de largo plazo, que tenemos que estar involucrados en estos procesos y queremos también generar directrices alternativas en el contexto de la seguridad alimentaria. Esperamos que este sea un proceso energizante también y que nos dé esa energía necesaria. Gracias por destacar también el control corporativo y las narrativas corporativas, no solamente en el sistema alimentario, sino en las narrativas en términos de moldear el discurso. Eso es realmente un problema. Muchísimas gracias por destacarlo. Gracias por plantear estos problemas. Gracias, Elisabetta. Y ahora, por último, hay un recordatorio. Por favor, no dejen de interactuar en la ventana de chat. Tenemos esta oportunidad fantástica de poder contar con este panel maravilloso, con muchísima experiencia, con muchísimas visiones. Así que, por favor, si tienen preguntas, comentarios en la ventana de chat, vamos a ahora en un instante abordarlos. Pero antes, por último y no menos importante, es un placer invitar ahora a Tanit Iglesias Saya, de nuestro coorganizador de Acción contra el Hambre. Ella es experta en acción contra el hambre y va a estar haciendo unas reflexiones en contextos humanitarios y en la seguridad alimentaria, cómo estas directrices pueden ayudar o no. Adelante, Tanit. Quería empezar por explicar un poco qué es Acción contra el Hambre. Nosotros somos una organización no gubernamental creada hace 45 años y estamos presentes en 55 países. Tenemos por mandato erradicar el hambre en el mundo y para ello nos centramos en trabajar en combatir las causas estructurales de la inseguridad alimentaria, que son los choques externos, como los conflictos armados, las crisis alimentarias y las pandemias, pero también las injusticias sociales sistémicas, entre las que cabe destacar las desigualdades de género, siempre integrando una perspectiva interseccional. Acción contra el Hambre tuvo el privilegio de participar en las negociaciones de las directrices y las recomendaciones que han abordado previamente las compañeras y consideramos que es un instrumento político esencial porque refleja las prioridades de las personas y las comunidades más afectadas por la inseguridad alimentaria. Además, contiene recomendaciones multisectoriales que identifican los puntos cruciales para lograr el derecho a la alimentación para todos. Entre estas recomendaciones queremos hacer especial énfasis en las que abordan el tema de la ayuda humanitaria, dado que es nuestro trabajo, y sobre todo cuando hablamos de situaciones de emergencia climáticas, ya que están estas recomendaciones muy alineadas con las prioridades que identificamos a través de nuestro trabajo en los distintos países. Hoy quería compartir, por ejemplo, un estudio que realizamos hace poco para identificar el posible nexo entre género y cambio climático en los países de Asia del Sur. Los resultados mostraron que el cambio climático exacerba las vulnerabilidades existentes y degrada las condiciones socioeconómicas de seguridad nutricional y de salud de las mujeres y niñas. Además, acentúa su ya limitado acceso a los recursos y oportunidades. Entre otras conclusiones, este estudio mostró que los sistemas agrícolas actuales están orientados a producir el máximo
y dar mucho rendimiento. Sin embargo, tiene una capacidad muy limitada a la hora de hacer frente a los impactos del cambio climático y generan importantes daños a nivel medioambiental. Las mujeres están infrarrepresentadas en los procesos de tomas de decisiones en lo que respecta a las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, pero no solo ahí, también en las decisiones de la vida cotidiana. Todo ello supone una barrera a la hora de acceder a las informaciones de alertas tempranas cuando hay un incidente y a su capacidad de evacuación, lo que hace que sean más afectadas en términos de morbilidad y mortalidad frente a los fenómenos climáticos extremos. Para hacer frente a la escasez de recursos ligadas a las condiciones provocadas por una situación de emergencia, los hogares adoptan prácticas cada vez más nocivas, como por ejemplo la desescolarización de las niñas, el matrimonio precoz o la explotación sexual y prostitución forzada. Otra estrategia adaptativa que hemos observado es la migración masculina. Esto tiene un lado positivo, ya que las mujeres asumen papeles más activos en la toma de decisiones domésticas y comunitarias, pero también tiene consecuencias negativas, ya que aumenta su carga de trabajo al tener que ganar un salario a la vez que continúan teniendo todas sus responsabilidades domésticas. El cambio climático además exacerba de forma muy importante la violencia de género. Al acuciarse las situaciones de vulnerabilidad, los hombres suelen perder su capacidad de ejercer los roles tradicionales de género, el de proveedor y protector, lo que genera frustración que puede desencadenar conductas violentas, lo que conocemos por masculinidades tóxicas. Además, el aumento de la salinización de las fuentes de agua y la deforestación hace que las mujeres y niñas deban recorrer mayores distancias para recoger agua y leña, lo que aumenta el riesgo de sufrir violencia sexual. Como actor internacional que trabaja estrechamente con la sociedad civil en múltiples países, creemos que los estados e instituciones deberían comprometerse a implementar las recomendaciones de las directrices que hemos abordado a lo largo de toda esta charla para combatir la inseguridad alimentaria. Solicitamos que se refuercen las políticas y programas que mejoran la capacidad de resiliencia y adaptación ante el cambio climático y que luchen contra la pérdida de la biodiversidad y la degradación ambiental. Todo ello con una perspectiva de género interseccional. Es esencial implicar a las agricultoras, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales y promover el desarrollo de la agroecología. Se debe proporcionar financiación y apoyo directo a las organizaciones locales de la sociedad civil y de la comunidad, en particular asociaciones de mujeres, feministas y asociaciones de derechos. Se deben sistematizar los análisis de género durante las evaluaciones de necesidades en contextos de crisis humanitarias y debemos asegurarnos que las conclusiones de estos análisis definan y guíen las respuestas que vamos a proveer. Solicitamos que se promuevan e implementen medidas y acciones que prevengan y luchen de forma efectiva contra todas las formas de violencia, especialmente la violencia de género. Se deben asegurar, además, la participación de niñas y mujeres en la definición de estrategias de mitigación y de manejo. Solicitamos que haya una participación significativa de las mujeres y niñas en las deliberaciones y tomas de decisiones sobre la adaptación, medidas de adaptación o programas de adaptación y mitigación sobre el cambio climático. Esto incluye la participación en debates de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su plan de acción, sobre género y otros planes internacionales. Acción contra el Hambre considera la protección social universal como un derecho humano y una acción clave para transformar las relaciones de poder, principalmente las desigualdades de género. Para nosotros es una estrategia esencial para garantizar la justicia alimentaria. Queremos aprovechar este foro para pedir a los estados que reconozcan e implementen medidas para reducir el trabajo no remunerado de las mujeres. Esto se puede lograr a través de sistemas de protección universal feminista.
Se necesita que se garantice el acceso a servicios esenciales, especialmente en zonas rurales o aisladas, como el acceso a la salud, la educación, al agua, pero también a servicios de cuidado. Todo ello con el objetivo de reducir la doble jornada laboral de las mujeres. Se debería garantizar el acceso efectivo e inmediato de todas las personas en situación de vulnerabilidad a las medidas de protección social mediante un marco jurídico integral que tenga en consideración las necesidades específicas y diversas de cada persona. Para todo ello, hace falta asegurarse que los estados y las instituciones se comprometan a financiar de forma sostenible a los programas de protección social. Muchas gracias. Thank you so much, Tanit, for those remarks. And really, so one of the areas which was progressive in the guidelines was this recognition of universal social protection. Thank you for really highlighting that as well, which is really, really crucial, particularly in humanitarian conflicts and situations. I would like to request all the panel members to switch on their camera, if possible. If all the speakers would put on their camera. Thank you. So I will pass on to my colleague Marie, who has been monitoring the chat and who's going to be facilitating and directing some of the questions to the different panel members. Over to you, Marie. Thank you so much, Ruchi. Can you all hear me well? Perfect. So I will start with a question to Berjoska. So we are so pleased to have you and for you to give us some time in this session. First question is for you. It reads, based on your experience in the New York spaces like CSW and UN Women, and now in Rome, what are suggestions of joint work that you see in order to enhance the dissemination and implementation of these guidelines? And you have concrete ideas of actors, spaces, programs we should target. Thank you. Thank you so much, Marie, and gracias por esa pregunta. Yo creo que es una excelente pregunta. Quizás no tenga todos los elementos ahora para responder, pero me viene a la mente algo quizás bastante específico y puede ser el trabajo que hace la oficina FAO en Nueva York. O sea, pienso en ellos porque es un contacto directo al que muchas de sus organizaciones pueden tener acceso y sé que a través de ellos se puede hacer por lo menos para iniciar un poco más de trabajo de diseminación de la información de estas guías voluntarias. Realmente creo que eso es una buena forma de empezar, pero necesitamos hacer mucho más eventos con UN Women, necesitamos hacer mucho más eventos que involucren más esos actores. Yo creo que el público, los participantes en Nueva York están bastante sensibilizados con el tema de la mujer, con el tema de género en particular, pero este tema de las directrices voluntarias es bastante específico y para eso necesitamos ir de la mano con FAO. Yo creo que no podemos dejar de mencionar eso. Obviamente hay muchos otros actores que nos pueden permitir quizá pasar el mensaje, pero yo creo que la primera puerta de entrada debe ser FAO. De todas formas, creo que en mi intervención lo dije, a mí me parece que debemos salir de estas burbujas. Yo creo que claro que es muy importante que involucremos y que podamos trabajar con Naciones Unidas, Nueva York, pero yo creo que debemos salir de esas burbujas. Tenemos que tratar de involucrarnos más a nivel comunitario. Yo creo que ahí, desde abajo hacia arriba, podemos tratar de llegar y poder tratar de alcanzar, de lograr cambios más que nada. Entonces sí, claro, estoy de acuerdo con una buena interacción con Nueva York y ver cómo podemos trabajar juntos, pero creo más en la posibilidad de cambio si nos concentramos en el trabajo que se puede hacer directamente en las comunidades. Gracias. Espero que haya respondido a la pregunta. Thank you so much. Yeah, I think we have very
concrete ideas that we can pursue this year and in the future. I will now direct a question to Taina. Pregunta a Taina, si es que está todavía aquí en línea. Taina, teníamos aquí a Suat en el chat preguntando si podías explicar cómo la agroecología puede ayudar a hacer avanzar la equidad de género, ya que se mencionó la agroecología y su importancia para nosotras. Gracias, Marie, por la pregunta. Sí, para nosotros las mujeres es importante la agroecología. ¿Por qué? Porque no solamente conlleva el siembro para nosotros, también para los pueblos indígenas. La agroecología también conlleva toda una cosmovisión que va unida entre la tierra, la siembra, las personas. Y eso nos ayuda a nosotros, a las mujeres, a mejorar nuestras condiciones sociales, económicas, donde podamos compartir nuestras ideas en la transformación de nuestras comunidades, de nuestros alimentos, para ser más, las mujeres se empoderen en sí mismas, para ser partícipes en estos espacios que nos ayudan a alimentar al mundo, porque nosotras como mujeres también sembramos, también pescamos, también somos recolectoras, también somos cuidadoras, y todo el linaje conlleva a una unificación para fortalecer nuestra alimentación y llegar a una soberanía alimentaria. Por eso para nosotros también es muy crucial la agroecología en la importancia de la igualdad de género. Gracias. Thanks a lot, Taina. Muchísimas gracias, Taina. También podíamos invitar a Adi que comparta sus reflexiones, así que voy a hacerle la misma pregunta a Adi, y también quería agregar otra pregunta para Adi, que es una pregunta personal que no estaba en el chat, sobre el siguiente paso que ves aquí en el Comité de Seguridad Alimentaria, porque tenemos un proceso de negociación para reducir las desigualdades que se está dando ahora. Si podrías compartir cuáles crees que son los siguientes pasos para la igualdad de género dentro del CSA. ¿Sí, Di? Gracias, Marie. Bueno, estoy pensando en términos de la primera pregunta, la agroecología, sabiendo que tenemos una diversidad de personas que practican la agroecología, tanto en entornos urbanos como rurales. El rol de las mujeres y las personas de género diverso es central para esto. Creo que sí, leí comentarios, ¿no? Creo que tenemos que estar todas las personas juntas, pero aquí es a donde está el rol de las mujeres y personas de género diversos en la agroecología, en donde tenemos que traer todos estos elementos, no solamente la producción alimentaria, sino la distribución, la cultura y básicamente mantener nuestros sistemas alimentarios y el conocimiento que tenemos sobre ellos vivos. En cuanto a la corriente de trabajo actual para reducir las desigualdades, idealmente nos encantaría construir o seguir trabajando el documento que tenemos, porque está reconocido que las mujeres y las personas de género diverso son cruciales para el sistema alimentario y probablemente seamos uno de los grupos que tienen mayor impacto por parte de la inseguridad alimentaria, las crisis climáticas y también las emergencias y los conflictos.
Así que creo que especialmente en cuanto a los roles inherentes y el trabajo no remunerado, los trabajos que hacemos de cuidado, estamos manteniendo a todo para que siga funcionando. Tenemos que generar un reconocimiento y hacer más aportes a este proceso actual que va a habilitar o va a permitir a las mujeres no solo simplemente reducir las desigualdades, sino tener algo de equidad. Gracias. Thanks a lot. Muchísimas gracias, Dee. Mencionando que realmente necesitamos transformar los sistemas y pasar a abordajes transformadores. Esto lo has mencionado, Dee. No pudimos acordar el lenguaje no acordado, ¿no?, en estas directrices voluntarias de la CSA, pero esto es importante quizás para que todas sepan. Quiero invitar a Tanit para que nos dé la definición y cómo Acción contra el Hambre aborda este enfoque transformador en su trabajo diario para ver cómo podemos reflexionar sobre esto para formular políticas. Castellano. Lo que nos dimos cuenta como actora humanitario, yo creo que en general los actores humanitarios hemos estado constatando en los últimos años, es que nuestra forma de trabajar estaba, bueno, pues impregnada de las dinámicas de poder de las sociedades donde vivíamos, ¿vale? Sociedades en general patriarcales con también otros tipos de discriminaciones. Entonces, cuando se inició el trabajo a nivel del humanitario, había muchas dinámicas norte-sur, muchas dinámicas de jerarquía, y yo creo que progresivamente nos hemos ido tomando conciencia, gracias a las personas que tenemos enfrente, de que este sistema finalmente perpetúa desigualdades y que tenemos que cambiar completamente la forma en la que trabajamos para intentar, a través de nuestras acciones, no reforzar esas desigualdades que ya existen. Entonces, al inicio, nosotros, por ejemplo, como organización Acción contra el Hambre, en 2014 ya tuvimos nuestra primera política de género, una política que se basaba en lo que conocemos en el sector como sensible, que quiere decir que garantizamos el acceso a todas las personas sin discriminación y que tenemos en cuenta todas sus necesidades. Pero lo que hemos ido constatando al cabo de los años es que con dar acceso y con incluirlas en las tomas de decisiones, muchas veces esto no bastaba para que cuando ya no estábamos ahí, las dinámicas no habían cambiado, las desigualdades seguían ahí y no conseguíamos una perennización de todos los esfuerzos que habíamos hecho. De ahí que nos llevó a adoptar una perspectiva más transformadora. La perspectiva transformadora básicamente es, bueno, pues no es algo que sea nuevo, pero es algo que por desgracia no existe, que es la capacidad de asegurar que todo el mundo tenga la posibilidad de ejercer sus derechos. Esto algo que es muy bonito, pero que en la realidad está muy lejos de concretizarse. Entonces, la posibilidad, todas las intervenciones que intentan llevar a la transformación es una transformación de la sociedad, una transformación de esas dinámicas que existen a nivel de las sociedades y a nivel internamente de los mecanismos que trabajamos, por ejemplo, en la acción humanitaria. Esa transformación pasa por, si tenemos un proyecto, por ejemplo, de soberanía alimentaria, pero no trabajamos, no hacemos nada porque la ley cambie y las mujeres puedan heredar las tierras, pues finalmente este proyecto, el día que se termine, no habrá dejado nada ahí. Entonces es simplemente identificar las acciones desde múltiples ángulos y siempre teniendo en cuenta las discriminaciones que habéis hablado y mencionado en múltiples ocasiones, la perspectiva interseccional. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que todos estos cambios a nivel de la sociedad
No los vamos a hacer como actor del norte que viene a decirle a nadie del sur lo que tiene que hacer, sino que lo hacemos pues, como actor que trabaja con la sociedad civil de los países para que la sociedad civil de los países determine qué es lo que quiere hacer, cuáles son las prioridades y cómo podemos avanzar juntos hacia ellos. Entonces, cuando hablamos de trabajo de acciones transformativas, de proyectos transformativos, son proyectos que intentan simplemente atacar, o sea, desmontar esas desigualdades de poder que existen a múltiples espacios, entre hombres y mujeres, pero también con temas de clase social, también con temas de poblaciones indígenas o zona rural, zona urbana. Espero que haya quedado claro. Gracias. Thank you so much, Tanit. Muchísimas gracias, Tanit. Ahora voy a pasar a Elisabetta y hay una pregunta que tiene que ver con los comentarios en el chat de uno de sus colegas del del panel de expertos de alto nivel sobre nutrición y alimentos, y el comentario decía que estas directrices son muy importantes, pero que muchas veces terminan a un nivel superior y no se refieren a la implementación local tanto. Y ahora, Elisabetta, tienes este espacio práctico para poder explorar esta implementación a nivel local, a nivel nacional. Entonces, ¿qué haría CONSEA particularmente para poder empezar a implementar estas directrices de esta manera participativa que caracteriza al comité? É muito importante de saber que o Conselho é espaço formal, institucional, está previsto na lei do país e tem uma responsabilidade de fazer o assessoramento ao presidente da República, mas também fazer conjunto de propostas que é dirigida a conjunto de ministérios. Atualmente, são como 24 ministérios que recebem as propostas de CONSEA e todos eles estão direta ou indiretamente relacionados com a renda de soberania e segurança alimentar e nutricional. Por supuesto, a temática de igualdade de gênero e de direitos, não só de direito à alimentação, mas direito em geral, o CONSEA está todo o tempo fazendo discussões e fazendo processo de leitura da realidade do Brasil e suas relações com a realidade mais global, fazendo processo de escuta muito delicado e muito sensível com as distintas realidades de nosso país para fazer proposições. Então, há processo que é processo muito dinâmico, não exatamente de receber as decisões ou as discussões, por exemplo, do CSA, mas também de outros espaços das Nações Unidas, mas fazer processo de contribuir com essas decisões e com essas discussões e fazer na outra direção processo de translação das coisas que CSA decide ou discute para a realidade do Brasil. Muitas coisas, e isso deve passar em muitos países, muitas coisas que o CSA decide são coisas que os países estão, em alguns aspectos, estão muito mais avançados e em outras coisas estão muito retrasados. Então, há necessidade de fazer uma adaptação dessa decisão. Para mim, parece que há rol das decisões do CSA que é ser a organização da discussão de uma determinada temática, a ser pouco as direções mais generais do que deveria ser feito, e os países devem fazer uma discussão interna.
Mas essa discussão interna precisa ter garantizada a participação de los distintos setores e, por supuesto, a participação da sociedade civil organizada, porque não é simplesmente que as decisões do CSA se adaptam de uma maneira direta para as realidades. É impossível isso. Então, há que ter um intercâmbio em las dos direções. E o Conselho faz isso como faz com distintas decisões das Nações Unidas em distintas agendas, não? E há uma preocupação muito específica que é a preocupação, e o Conselho trabalha isso todo o tempo. Hicimos um encontro, um seminário internacional que foi prévio à Conferência Nacional, que é ser um esforço de fortalecimento dos espaços multilaterais, que têm uma quantidade de problemas, mas são muito melhores do que os espaços que estão sendo privatizados para a governança de distintos temas e o tema de segurança alimentar e nutricional. Thanks a lot for this very rich and Muchísimas gracias por esta respuesta tan rica y práctica. Vimos en la lista de participantes que también tenemos a otras representaciones permanentes y también una gran amiga de ONU Mujeres que siguió las negociaciones. Si quieres decir algunos comentarios, no dudes en abrir el micrófono y compartir tus perspectivas. No quiero decir directamente tu nombre, pero bueno, tenemos 5 minutitos más, así que dejamos la posibilidad de que lo hagan. Así que bueno, también tenemos otra pregunta. Quizás es una pregunta para Berioska, porque has concluido ¿no? con este proceso de negociaciones y conoces el texto muy bien. ¿Qué es lo que las directrices, en qué se focalizan en cuanto a la participación de los varones? ¿Y hay alguna recomendación que apunta a abordar a los estereotipos para luchar por la igualdad de género a nivel raíz? Gracias, Marí, por la pregunta. Y justo cuando la estabas leyendo, yo también estaba viendo el chat y veía la pregunta. Me preguntaba si era una cosa que podía responder yo. En realidad no hay mucho de esto en las directrices voluntarias. No hay mucho. Y creo que es una de la larga lista de cosas que quizá faltaron. Pero no quisiera repetir lo que ya he dicho. Creo que esta es una base, es el inicio de un largo proceso. Y yo creo que hay oportunidades, hay muchas oportunidades para poder implementarlo, interpretarlo en diversas formas. Entonces yo creo que queda también un momento importante para todos de creatividad y de activismo, ¿no? Para saber de qué manera podemos implementar estas directrices voluntarias para también enfocarnos en estos retos, ¿no? De poder ser más inclusivos, de poder abarcar todos los problemas que tenemos que enfrentar. Entonces, no creo que haya una mención así de memoria, no creo que haya una mención muy directa. Quizás las otras panelistas pueden quizá hablar un poco más de esto, pero no quiere decir que no sea una oportunidad para precisamente avanzar en ciertas cosas. Yo creo que ese es un buen ejemplo de qué podemos hacer. thank you so much. Muchísimas gracias. Ahora vamos a cerrar en un par de minutitos, entonces quizás voy a responder yo misma una de las últimas preguntas en el chat que tiene que ver con los siguientes pasos para la sociedad civil, el mecanismo de los pueblos indígenas en cuanto a las directrices voluntarias, la implementación y la apropiación a nivel local. Entonces tenemos un gran plan
en cuanto al esfuerzo de difusión para que se conozcan estas directrices y también, bueno, esto es un proyecto continuo, o sea, quizás no ocurra este año, esto es solo el principio, como muchas de ustedes dijeron, pero también vamos a construir, armar material popular que apele a los territorios nacionales, a las distintas organizaciones y movimientos sociales a nivel nacional. Entonces, vamos a lanzar este proceso y en este esfuerzo de difusión también vamos a dar un paso para insistir en las partes que faltan en las directrices. Dee mencionó al principio que había mucho más por hacer para poder comprender la interseccionalidad, por ejemplo, para asegurar que las directrices también apelen o aborden a las personas de género diverso y que también sean algunos ejemplos prácticos de prácticas transformadoras, ¿no? En cuanto a género. Así que esto vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que se dé en un espacio multilateral pero también llevarlo a niveles locales con todas las organizaciones que son parte de este gran movimiento que es el mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas. Ya obviamente nos pueden contactar en cualquier momento. También tenemos un sitio del mecanismo y con esto me detengo. Muchísimas gracias y no, con esto sería muy bueno si podíamos encender las cámaras, así podemos empezar a despedirnos. Primero me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí hoy y muchas gracias por su pasión, por su compromiso, por hacer avanzar la igualdad de género. También me gustaría agradecer a las intérpretes que siempre hacen un trabajo fantástico. No sé cómo tienen el conocimiento de tantas palabras y temas técnicos, pero gracias. También me gustaría agradecer a Acción contra el Hambre por haber organizado este evento y que le ha dado mucha dedicación a este evento paralelo, ¿no? Como coorganizadora del mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas. Gracias también al secretariado del mecanismo. Muchísimas gracias a todas todos los panelistas fantásticas que tuvimos hoy y muchísimas gracias, Marie, otra vez por haber organizado todo esto. Realmente valoramos el trabajo que ha hecho cada una de ustedes. Gracias. And Thank you so much, Ruchi. interpreters, Thank you so again. much, Muchas everyone. gracias. Gracias a todos. Gracias a todas. Gracias a todos. Gracias. For the Thank you. speakers. Thank you, Ruchi, for the facility.